Hola y bienvenidos a nuestro canal. Gracias por visitarnos y ver nuestros videos. Esta vez vamos a aprender cómo crear cuadros sinópticos utilizando Word o PowerPoint de una manera súper fácil y rápida. ¿Ok? Y aquí vamos a crear nuestro cuadro sinóptico. Todo lo que vamos a hacer aquí dentro de PowerPoint también lo podríamos hacer muy rápido en Word, es indistinto. Para esto vamos a irnos al menú Insertar y vamos a utilizar la herramienta Smart Art. Con la herramienta Smart Art podemos crear un sinnúmero de imágenes, infografías, procesos, diagramas y un sinnúmero de objetos que pueden simplificar y comunicar de mejor manera, más gráfica, una idea. En este caso, para poder crear nuestro cuadro sinóptico, vamos a irnos a la opción de jerarquía y donde en lugar de tomar un organigrama como lo que vemos en la parte superior, vamos a tomar uno de estos que están en la parte inferior. Voy a hacer el de jerarquía horizontal y ya podemos ver que tenemos una idea clara de cómo podríamos ir creando nuestro cuadro sinóptico. ¿Ok? Lo primero que podemos ver es que se acaba de agregar una nueva pestaña en el menú que se llama diseño, ¿sí? Y también tenemos la opción de formato. Estas opciones y estas pestañas son específicamente sobre la herramienta. En esta área, ¿sí?, donde vamos a crear nuestro cuadro sinóptico, vamos a trabajar, pero no lo vamos a trabajar directamente en la parte gráfica, sino que lo vamos a hacer solo utilizando nuestro teclado y van a ver que es súper fácil de hacer. Lo siguiente que haríamos es hacer un clic aquí para visualizar el panel de texto. Este panel de texto es la información que SmartArt va a reflejar en esta área. Para poder ver cómo es, voy a borrar todo. Voy a utilizar la tecla Backspace o retroceso de mi teclado y voy a ir borrando todo, ¿sí? Y no tenemos absolutamente nada todavía. Voy a inventarme un tema. Por ejemplo, voy a poner que mi tema principal es Office. Ok, cada tema va a ir separado, va a ser una idea, una línea. Entonces, para crear un tema nuevo, le voy a dar una tecla Enter. Voy a presionar la tecla Enter o voy a hacer un clic en nueva forma. Para hacerlo más rápido con el teclado, voy a dar un Enter. Y ya creamos un nuevo objeto. Como podemos ver, ambos objetos están al mismo nivel, pero como este Office va a ser mi objeto principal, entonces este debe estar a un nivel inferior. Para eso yo tengo en la parte superior una opción que dice disminuir nivel. Entonces ya lo podemos disminuir. Esto también lo puedo hacer con el teclado. Hagamos primero este objeto así, usando la opción del menú. Voy a poner, por ejemplo, Word y voy a dar un Enter. Como este nuevo objeto va a la misma, de la misma prioridad, la misma altura, la misma categoría, ¿sí?, voy a poner Excel y voy a poner PowerPoint, por ejemplo, ¿sí? Entonces los tres van al mismo nivel. Como podemos ver aquí, es lo que refleja. Ahora dentro de Word yo quiero poner dos subtemas. Entonces voy a poner el cursor ahí, voy a dar un Enter y se me acaba de crear otro nuevo objeto, pero este debería ir debajo de Word. Por lo tanto, puedo hacerle un clic en disminuir nivel o utilizando simplemente el teclado, presionaría la tecla de tabulación y con eso le doy una sangría, le disminuyo de nivel. Entonces en este caso yo voy a poner, por ejemplo, aquí estilos, voy a dar un Enter y voy a poner, por ejemplo, referencias. Y ya tengo. Lo mismo voy a hacer para Excel. Me voy a poner debajo, al final de la línea de Excel, le voy a dar un Enter. Podría hacerlo con el teclado o podría hacerlo con el menú. Aquí tengo una opción para disminuir o para promover. Como pueden ver, se cambia de nivel. Aquí le voy a poner, por ejemplo, fórmulas y funciones. Y debajo de PowerPoint voy a colocar el cursor y así mismo le voy a dar un Enter. Voy a presionar la tecla de tabulación y voy a colocar dos temas más.
¿sí? Como podemos ver, ahí va quedando. Lo que voy a hacer es ampliarlo un poco, ¿sí? Y ya tenemos nuestro cuadro sinóptico que va tomando forma. Como pueden ver, realmente no hemos topado nada en el área gráfica, todo lo hemos hecho aquí. Aquí basta con colocar el cursor en la línea en la cual quiero trabajar, editar, agregar, quitar. Si por si acaso aquí le doy un Enter y agregado una línea o un objeto más, lo único que tendría que hacer es un retroceso, un backspace, ¿sí? Para borrarlo, ¿sí? ¿Ven? Cada vez que damos un backspace como que se va cambiando de nivel. Podemos también subir. Yo voy a poner transiciones primero y animaciones después, así que voy a colocar el cursor aquí. Le puedo subir de nivel o lo puedo bajar, ¿sí? Lo mismo ocurriría con el nivel superior. Si yo quisiera poner, por ejemplo, PowerPoint antes de Excel, colocaría aquí y le diría subir de nivel y se sube todo el contenido, por supuesto, ¿sí? Entonces es súper sencillo crear. Vámonos un rato acá a la parte de diseños. Estuvimos seleccionando la jerarquía horizontal. Aquí también tengo jerarquía multinivel horizontal. Entonces puedes cambiar la forma como se lo ve. También tienes la otra opción de jerarquía de etiqueta horizontal, que básicamente es lo mismo, ¿sí? Así que lo que también puedo hacer es cambiar los colores para diferenciar los diferentes niveles. Podrías tomar uno u otro diseño. Puedes aplicar los estilos, lo cual ya básicamente solamente son cuestiones de adorno, ¿sí? Porque el diseño ya lo hemos terminado básicamente. ¿Okay? Esto que acabamos de hacer ahorita también lo podría hacer en Word con la opción de esmarar, jerarquía, y siguiendo exactamente los mismos pasos. Aquí en el área de texto, ¿sí? Voy a borrar lo que ya viene en Word y voy a hacer un control V para pegar y automáticamente lo tenemos. Ok, así que como pueden ver es súper rápido hacerlo tanto en Word como en PowerPoint. Listo, espero que el video les haya parecido interesante, les sea útil y les haya gustado. Si les gustó, les agradecería que le den un like y lo compartan. No se olviden de visitar el canal, que estamos siempre publicando cosas interesantes para utilizarlos en el área académica. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.